Continuemos. Eh, Estimados estudiantes, muy buenas noches nuevamente. Como les iba manifestando hace un momento, tenemos que tener una perspectiva de un todo, ¿no? El derecho es un todo sistemático. Y nosotros, a medida que hemos ido avanzando nuestra materia, hemos visto en primer lugar un concepto fundamental del cual se va a desprender todo, que es la estructura de la obligación, que está compuesta por diferentes elementos, ¿no? Por un sujeto activo, un sujeto pasivo, por su objeto y finalmente por el vínculo jurídico. Entonces, bajo estas premisas, bajo esta estructura que termina siendo, digámoslo así, que ha persistido por mucho tiempo durante la historia, hemos visto además cuál es su naturaleza, hemos visto qué efectos se van generando y nosotros hemos empezado con un método deductivo. En primer lugar decimos qué es la obligación, qué es la teoría de las obligaciones, es decir, una disciplina que estudia la obligación, sus consecuencias jurídicas y posteriormente ingresamos a estudiar la obligación como tal y su estructura para de esta manera ingresar al análisis de su naturaleza jurídica. Una vez que hemos realizado esto del estudio de la naturaleza jurídica, nosotros hemos ingresado a diferenciar los derechos reales de los derechos personales, de crédito u obligacionales, que ya habíamos visto, esta denominación es la que se les da. Hemos ingresado posteriormente a ver que hay diferentes tipos de obligaciones, hemos ingresado a revisar la clasificación de las obligaciones. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos memorizamos las clasificaciones y, y bueno, no sabemos el porqué de la misma, ¿no? Seguro ustedes han visto en bienes, hay cosas fungibles e infungibles, hay cosas divisibles e indivisibles, hay cosas de dominio público, de dominio privado. De igual manera, nosotros hemos ido revisando las categorías dentro del derecho de obligaciones. Las categorías nos permiten un razonamiento lógico en derecho, ¿no? Nos ayudan a comprender ciertos términos que van a comprender ciertos fenómenos jurídicos. Y nosotros en mérito a esto facilitamos el estudio del derecho en general mediante estas categorías, mediante estas clasificaciones, porque nosotros posteriormente vamos a analizar ciertos tipos de obligaciones y vamos a revisar ahí este estudio de las obligaciones con sujeto complejo, con objeto variado también. Entonces vamos a ir viendo esto de la mancomunidad, vamos viendo las obligaciones divisibles e indivisibles y de a poco vamos a ir revisando, ¿no? Si se han dado cuenta hasta ahora, por ejemplo, las obligaciones de dar, hacer y no hacer, esta división es sumamente importante en el derecho de obligaciones, ¿no? Y además que el objeto de la obligación misma se refiere a esto, ¿no? Hay tres tipos de prestaciones dentro del objeto de la obligación, dar, hacer y no hacer. Entonces hemos estudiado esta clasificación de las obligaciones que nos permite, nos facilita el estudio mismo del derecho de obligaciones, ¿no? Una vez que hemos estudiado esto, hemos ingresado al tema de los efectos de las obligaciones. Y los efectos de las obligaciones surgen pues de esta estructura que hemos analizado en un principio, ¿no? Hemos visto nosotros que las situaciones jurídicas que se generan en la obligación son diferentes. El acreedor tiene una facultad de recibir la prestación y además tiene una facultad de exigir en caso de que no se cumpla la prestación. Y el deudor, por otro lado, tiene un débito, es decir, tiene que cumplir una presión para cumplir la prestación en la cual a la cual se encuentra ligado. Posteriormente, en caso que esta obligación se incumpla, él tiene la responsabilidad. Él puede responder por los daños que se generen, ¿no? Y si se dan cuenta, nosotros ya hemos analizado mediante el pago esta primera parte, ¿no? Este primer análisis, eso que también hemos hecho una retroalimentación en nuestra anterior clase al iniciar justamente esta temática. Hemos visto que la obligación genera efectos liberatorios, o sea, tiene efectos liberatorios, o bueno, a ver, ¿cómo diríamos? Uno se libera de la obligación de manera más simple mediante el pago o cumplimiento de la misma, ¿no? Y los efectos de la obligación pueden ser de dos tipos y pueden estudiarse desde dos perspectivas. Desde su cumplimiento, que se da mediante el pago, y hemos visto que el pago
el pago implica esa conformidad, ¿no?, entre la conducta debida y la conducta que efectivamente se va a realizar por parte del deudor. Y una vez que acontece el pago, la obligación termina por extinguirse porque se generan los efectos liberatorios y el deudor ya sencillamente va a estar libre de la obligación, ya no tiene más que tratar con el acreedor, al menos en el ámbito jurídico. Y el acreedor tiene esa facultad de recibir y se ha materializado esto. Entonces no llegamos a esta segunda posibilidad, que es la facultad de exigir por parte del acreedor y la responsabilidad por parte del deudor, que recién vamos a estudiar. Hemos visto que es muy complejo esto, ¿no?, del pago. Hemos revisado que el pago tiene ciertos elementos esenciales y tiene ciertos elementos accidentales también. El tiempo, el lugar, hemos visto la imputación de pagos, hemos revisado también los efectos mismos, como un pago incompleto, un pago que no cumple con los principios, con el principio de exactitud, que está íntimamente relacionado con el principio de identidad, de integridad, además con la indivisibilidad de la obligación, termina generando los efectos, bueno, termina, si no cumple con esto un pago, entonces termina asimilándose a un incumplimiento, ¿no? Hemos visto entonces que no había sido tan simple una obligación, ¿no? Y posteriormente hemos realizado el análisis de diferentes formas mediante las cuales se puede cumplir la obligación. Entonces seguimos, ¿no?, en la línea del cumplimiento en esta parte. Y hemos visto que el cumplimiento puede darse por una oferta de pago y consignación en vía judicial, puede darse mediante la figura de la dación en pago, es decir, una excepción al principio de exactitud de las obligaciones, entregando un bien diverso al que se debe. Hemos visto además que tenemos entre las diversas formas mediante las cuales se puede cumplir el pago la dación en pago, una figura, no la dación en pago, la cesión de bienes, perdón, esa es la tercera, ¿no? La dación en pago ya la hemos dicho. La cesión de bienes, que era denominada cesio bonorum en el derecho romano, y que implica que un deudor que por diversas causas de la vida no puede cumplir con varios acreedores que tiene, cumpla entregando sus bienes a los mismos, para que se pueda proceder a la venta de estos y los acreedores de esta manera cobren las acreencias que tienen. Hemos analizado entonces que esta cesión de bienes puede ser voluntaria o judicial. Hemos visto que de manera voluntaria se va a realizar mediante un contrato. Y hemos visto que de manera judicial puede darse mediante el proceso concursal, ¿no? Concursal que viene de concurrencia. Entonces concurren todos los acreedores a una junta y puede darse mediante un concurso necesario, hemos visto, o mediante un concurso voluntario. Mediante un concurso voluntario cuando el deudor ofrece ante el juez entregar todos sus bienes. Y mediante un concurso necesario en caso de que estemos ante un deudor que tiene 3 procesos ejecutivos. Estimados estudiantes, finalmente hemos visto una figura algo contradictoria, que era la figura de la subrogación, ¿no? Del pago con subrogación. Y estábamos ante una figura que implica un pago que obviamente debería generar el fin de la obligación, es decir, los efectos liberatorios, pero es un pago algo contradictorio, porque un tercero paga la prestación, pero además se sustituyen los derechos del antiguo acreedor, ¿no? Lo hemos ido revisando, hemos visto qué clases de subrogación hay. La subrogación que puede realizarse simplemente con el consentimiento del acreedor, pero informando a su deudor. La subrogación que puede darse entre el deudor y el tercero, obviamente bajo ciertos requisitos, cuando el tercero presta el dinero al deudor, aclarando que esto va a ser para cumplir una deuda. Y además, bueno, sustituyendo al anterior acreedor, ¿no? Hemos revisado entonces de una manera algo exhaustiva, obviamente los textos son muchísimos, la literatura jurídica al respecto es sumamente amplia, pero hemos podido, creo yo, sistematizar y hemos podido ir avanzando de manera esquemática y ordenada, ¿no? Entonces, tenemos la obligación, las clasificaciones de la obligación para entender mejor,
Posteriormente, los efectos de la obligación, que pueden estudiarse desde dos perspectivas, desde el cumplimiento y el incumplimiento. Desde el cumplimiento hemos visto el pago y que hay diferentes formas de pago. Y como les había anunciado en la anterior clase, ingresamos al análisis de los efectos de la obligación también, pero desde el incumplimiento. ¿Qué es lo que pasa si incumple? El efecto normal de las obligaciones es que se cumpla bajo el principio de exactitud la prestación a la cual el deudor se ha comprometido o la prestación que él tiene que cumplir según lo establece la ley. El efecto anormal terminaría siendo el incumplimiento, como habíamos manifestado, que va a implicar una disconformidad entre la conducta obrada por parte del deudor y la conducta que en realidad se debe, ¿no? Estaríamos entonces ante un incumplimiento material. Todavía, cuando se incumple, todavía no se sabe si existe responsabilidad. Todavía no se sabe si se tienen que pagar los daños y perjuicios. Previamente tienen que existir ciertos presupuestos, tiene que existir una conducta culposa, tiene que haberse intimado y haberse constituido en mora al deudor. Nosotros hemos estudiado la figura de la mora del acreedor, ¿no? Es decir, un rechazo injustificado para recibir la prestación. Pero nosotros vamos a analizar que también el deudor puede incurrir en mora, en una tardanza, en un retraso injustificado, injusto, para cumplir su obligación. Todavía no se sabe si existe responsabilidad entonces, ¿no? El incumplimiento puede ser, como habíamos dicho la anterior vez, absoluto y relativo. Va a ser absoluto cuando el deudor en realidad genera una prestación, bueno, tiene una conducta totalmente diferente y contraria a lo que se ha obligado, ¿no? Por ejemplo, en prestaciones de no hacer. Claribel se ha podido obligar, por ejemplo, a que no le va a vender a Roxana un determinado bien, ¿no? Ella está lanzando a la venta una casa y yo le digo, Roxana en realidad no va a explotar lo suficientemente bien esa casa. Y yo quiero darte un adelanto porque yo quiero comprarte esa casa. Y bueno, tú entonces te comprometes a no venderle a ella. Puede suceder, ¿no? ¿Se da en la vida real? Claro que sí. Los negocios son muy variados. Entonces ella puede haberse comprometido a no venderle a Roxana y aún así lo hace. Entonces estaría ante una conducta contraria, ¿no? Totalmente a lo que ella se ha comprometido. Entonces estaríamos ante un incumplimiento absoluto. Un incumplimiento absoluto, entonces va a ser contrario. Pero el incumplimiento también puede ser relativo. Es decir, en caso que el cumplimiento del deudor sea defectuoso, es decir, que yo le debía a Roxana 10,000 y le tenía que pagar hasta hoy, pero yo le he pagado simplemente 5,000 el día de hoy. O puede ser en cuanto al modo, al tiempo, al lugar de ejecución, ¿no? Entonces, yo le he pagado 5,000 y en tiempo fuera del plazo establecido, ¿no? O bueno, o sea, uno se ha comprometido a entregar una cosa en un lugar, en un determinado lugar. Por ejemplo, yo me he comprometido a entregarle a Claribel un automóvil en su domicilio, pero luego le digo, no, ven a recoger nomás. Obviamente, esto puede implicar ciertos gastos, ¿no? Y que van a generar también ciertas, que va a asimilarse a un incumplimiento. Muchas veces en la realidad se dejan pasar, ¿no? Algunas vicisitudes, algunas eventualidades del incumplimiento, pero el incumplimiento puede llegar a ser trascendente, ¿no? Puede llegar a ser trascendente para los intereses de las personas, generando, claro está, una controversia, un conflicto. Y en estos casos se debe acudir ante la autoridad jurisdiccional. Y eso lo vamos a ver en un momento. El cumplimiento defectuoso se asimila al incumplimiento total, ya que generan responsabilidad en el deudor, ¿no? Si no se cumple a cabalidad con la prestación, entonces puede llegar a generarse responsabilidad, ¿no? Por si se han generado ciertos daños. Eso lo vamos a analizar cuando nosotros revisemos el tema de la mora. Entonces, ante el incumplimiento, la norma genera ciertas facultades, ¿no? Tiene ciertas soluciones. Estas que son denominadas
acciones. ¿Qué es lo que sucede en caso que el deudor incumpla? El acreedor va a tener la facultad de acudir a la acción, ¿no? Y nosotros hemos realizado, se les ha explicado hace un momento fuera de grabación, qué es la acción, pero vamos a retomar esto y vamos a explicarlo para nuestra grabación. Entonces, cuando el deudor no paga y la obligación es exigible, se incurre en mora. Esto vamos a ver que bajo ciertos requisitos el deudor va a incurrir en mora. La mora no es el simple retardo, sino que además implica alguna formalidad. Generando derechos para el acreedor, para exigir por los medios coactivos de naturaleza jurisdiccional, ya hemos visto también qué es la jurisdicción, es el poder que tienen los jueces de administrar justicia, el cumplimiento de la obligación. Entonces, mediante ese poder, nosotros acudimos al poder de los jueces para que los jueces puedan, en determinado momento, a los acreedores a los que no nos han cumplido, los deudores, puedan lograr que se pueda llegar a ejecutar este derecho, es decir, a cumplir este derecho. La norma jurídica confiere la acción al acreedor y la acción, como hemos visto, se va a desprender del derecho civil y va a tener una rama propia de su estudio, que es el derecho procesal. Henry Capitant, uno de los grandes comentaristas del derecho francés, del derecho civil francés, nos dice que es un remedio jurídico la acción, por el cual una persona privada o el Ministerio Público, porque la acción, como habíamos dicho, puede variar, ¿no? Puede llegar a diferentes ámbitos del derecho. Piden a un tribunal que aplique la ley en una cosa demandada. Adolfo Alvarado Belloso, el gran procesalista argentino, nos dice, es el legítimo derecho que respalda la pretensión del actor. Esa sería la respuesta de un civilista, ¿no? Y un procesalista nos dice que es un medio legal para pedir lo que se nos debería, lo que se nos debe. Esta sería la respuesta de un procesalista. ¿Por qué lo que se nos debe? Porque tenemos una pretensión que presentamos ante el juez también. Nuestro Código Civil, en el artículo 1465, todavía tiene alguna norma, ¿no? Procesal también, alguna norma adjetiva, ¿no? Lo que ustedes también tienen que entender es que muchas veces hay normas sustantivas establecidas en las normas adjetivas y viceversa. En las normas adjetivas nosotros podemos encontrar normas subjetivas. Y en nuestro Código Civil encontramos esta norma que tiene carácter adjetivo, ¿no? Es decir, que tiene un carácter ritual también, es decir, que permite, mediante un determinado procedimiento, acudir al acreedor ante los órganos jurisdiccionales. El acreedor puede ocurrir ante la autoridad judicial, nos dice el artículo 1465, para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor, ya mediante el cumplimiento de la prestación misma, o puede hacerlo de manera equivalente, con el embargo y la venta forzosa de bienes. ¿Qué significa esto? Que si el deudor no puede cumplirte la prestación debida, entonces tú puedes pedirle el valor mismo. Nosotros vamos a ver que hay dos tipos de cumplimiento de la obligación, ¿no? Vamos a analizar que hay la prestación, el cumplimiento in natura o en especie, que es el cumplimiento exacto de la obligación. Y el cumplimiento también puede darse por equivalencia, otorgando un bien que va a ser equivalente a lo que se debe. Entonces, esto lo vamos a analizar en un momento más. ¿Cuáles son los mecanismos procesales? Acá les voy a dar un pequeño análisis de qué tipos de procesos hay en materia civil, para que posteriormente entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando yo me refiero, por ejemplo, al proceso ejecutivo, etc. Va a ser una explicación sumamente corta, porque ustedes van a revisar exhaustivamente y uno a uno estos tipos de procesos, ¿no? Tenemos en nuestro derecho procesal civil, concretamente en nuestro Código Procesal Civil, diferentes tipos de procesos. En primer lugar se encuentra el proceso preliminar. Los procesos preliminares se van a dar antes del proceso principal. Es decir, van a buscar dos cosas. Tenemos dentro de estos la conciliación previa, por ejemplo.
La conciliación previa es un paso obligatorio para iniciar un proceso ordinario. Vamos a ver en un momento más qué es el proceso ordinario, aunque ya les he adelantado. Entonces, el proceso preliminar se da antes del proceso principal. Puede darse mediante una conciliación previa. Ustedes ya tendrán idea más o menos qué implica la conciliación. Obviamente, esto va a estar relacionado también a la cultura de paz que promueve nuestro Estado, ¿no? Desde el derecho constitucional. Pero además tenemos las medidas preparatorias, también llamadas diligencias preliminares. ¿Qué son estas? Estos son procesos que buscan preparar el campo para un futuro proceso principal. Es decir, dentro de esto encontramos la declaración jurada de un testigo, nos dicen, que se va a ir del país. Muchas veces tenemos que anticipar prueba porque tal vez también puede suceder que el testigo se encuentre moribundo, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que recibir su declaración y tenemos que anticipar este diligenciamiento de la prueba, ¿no? Una demanda de reconocimiento de firmas y rúbricas. Nosotros sabemos que un documento adquiere fecha cierta desde el momento en que es reconocido, ¿no? Puede ser reconocido ante una autoridad pública como el notario de fe pública, o de manera voluntaria, o puede ser reconocido también judicialmente mediante este tipo de procesos, ¿no? Ustedes ya, vamos a tener un poco más de análisis al respecto en alguna clase, yo creo, espero que sí, si no, esto tendríamos que remitirlo a la clase de contratos, pero para que una obligación llegue a ser exigible, el documento tiene que tener también fecha cierta, es decir, tiene que ser reconocido y tiene que adquirir esa calidad de instrumento público. Y esto sucede mediante el reconocimiento de firmas y rúbricas, que es un proceso en el cual se va a citar al demandado en esta demanda preliminar para que él diga, sí, efectivamente, en este documento esta es mi firma. Y si no fuera así, hay procedimientos para establecer mediante pericias si es o no su firma, ¿no? Tenemos además el nombramiento de un tutor para un interdicto al que queremos demandar, ¿no? Puede suceder que la persona a la que queremos demandar es incapaz, entonces hay que preparar el juicio y se tiene que nombrar un tutor. Esto ya lo han visto en la materia de personas, ¿no? Hay ciertos seres humanos, ciertas personas que no tienen desarrolladas sus facultades cognitivas y volitivas de la manera en la cual puedan decidir por sí mismos y que puedan conocer de manera convencional, digámoslo así, el mundo, ¿no? Y de esta manera, por los locos, como se les llamaba, y los que van perdiendo la inteligencia como los dementes, necesitan un representante. Entonces, obviamente no puedes demandar a esta persona que es incapaz de defenderse, ¿no? Y tendrás que pedirle al juez, señor juez, nómbrele un tutor, por ejemplo. Entonces, hay también la exhibición de documentos, de algún bien inmueble, y así ustedes van a analizar qué son las diligencias preparatorias. Pero ya les estoy dando idea, mediante unos ejemplos, que las diligencias preparatorias son medios por los cuales se prepara un juicio, un proceso futuro, ¿no? Para iniciar mediante otra acción el proceso mismo y, por ejemplo, en obligaciones, ¿no? Nosotros no podemos ir con un documento que no ha sido reconocido ante el juez y decirle, tenemos esta obligación. El juez va a decir, un momento, esto no tiene fecha cierta, es decir, esto no va a tener validez ante mi persona, a menos que se haga el reconocimiento. Esto no necesariamente se aplica penal, por ejemplo, ¿no? Pero estamos dentro del proceso civil como tal. Tenemos además los procesos cautelares, ¿ya? Los procesos cautelares, estimados estudiantes, son aquellos que van a buscar el resguardo de una futura decisión, ¿ya? Es decir, van a buscar resguardar la eficacia de una futura decisión. Estos pueden darse antes del verdadero proceso, del proceso principal, o pueden darse dentro del proceso mismo, dentro del proceso principal. Es decir, yo veo que mi deudor, que la persona que me debía una casa, por ejemplo, la va a vender.
Entonces yo le digo, señor juez, la puede vender. ¿Qué es lo que hago? Yo le puedo pedir diferentes medidas para resguardar el bien. Una de ellas es la anotación preventiva. Cuando ustedes deben conocer, ¿no? Algunos que han hecho alguna pasantía, algunos de ustedes que han podido trabajar en el área del derecho y algunos que han tenido también problemas seguramente, han visto que la anotación preventiva se considera que es una prohibición de vender. Y eso es mentira. La, eh, la anotación preventiva es una medida cautelar de carácter informativo. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? En el registro público se va a poner anotación preventiva. ¿Qué significa? Se va a anotar en los registros de derechos reales que sobre el bien existe una controversia. Eso significa. Supongamos que Rosa Esther me tiene que entregar una casa, pero yo tengo miedo que Esther lo pueda vender. Entonces yo le digo, señor juez, quiero que se anote preventivamente sobre los registros de este bien. Y el juez va, supongamos que he cumplido con todos los requisitos que ustedes van a estudiar en derecho procesal y el juez me dice, está bien. Entonces, mediante la anotación preventiva se informa a las personas que probablemente quieran comprar que sobre ese bien hay un conflicto. Esa es la finalidad de la anotación preventiva. No prohíbe la anotación preventiva que se venda. Eso al menos en derecho procesal civil. En derecho registral es diferente, ya van a ver seguramente cuando estudien, ¿no? Pero en derecho procesal civil simplemente se está informando que sobre un bien hay controversia. Entonces, la persona que compre un bien con anotación preventiva sabe que se tiene que atener a las consecuencias de comprar un bien de esa, que tiene problemas, ¿no? Esa es la finalidad, informativa simplemente, informar a toda la gente que sobre el bien hay un problema. El embargo preventivo es una forma de paralizar el bien y dentro del tráfico dentro del tráfico económico, ¿no? Permite precautelar la pretensión y que la persona no disponga de los bienes. Entonces, si se dan cuenta, la anotación preventiva no es una medida que impida vender el bien. Te dice, vendelo si quieres, pero luego el que te compre va a ser un comprador de mala fe. En cambio, en el embargo, lo que sí sucede es que se va a nombrar un depositario, es decir, alguien que cuide el bien, y además en el registro se va a establecer que está prohibido disponer de esos bienes. De eso se trata el embargo. Vamos a ver también la intervención judicial, ustedes ya la van a ver en algún momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo demando a mi socio dentro de una sociedad civil y nosotros tenemos en nuestra sociedad civil un administrador? O bueno, sencillamente yo demando a mi socio porque está utilizando los bienes de nuestra sociedad de manera incorrecta, contraria al contrato. Puede suceder, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Claribel hemos abierto una brostería, una sociedad civil. Yo he entregado, qué sé yo, la cocina, etcétera, y ella ha entregado un monto de capital para los pollos, las papas, etcétera. Y bueno, me doy cuenta que Claribel en realidad, bueno, haciendo cuentas ha ido faltando algo de dinero y que se están incumpliendo ciertas obligaciones. Entonces, mediante la intervención judicial, el juez va a nombrar un administrador para ciertas situaciones, ¿no? En una sociedad civil podría darse, nada lo impide, pero también se da en sociedades comerciales, cuyos socios quieren declarar la quiebra, por ejemplo. Se interviene la sociedad para establecer que sea real la quiebra, para que una persona administre y evidencie qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Es una medida que permite precautelar también los efectos de una futura decisión. La prohibición de innovar y contratar. Puede suceder que la persona que me está demandando quiera pedirme, qué sé yo, indemnización por ciertos bienes por ciertas construcciones que ha realizado, y entonces obviamente yo puedo pedirle al juez que ordene la paralización de toda construcción para que posteriormente no sea mayor también el monto que debería yo pagar. Esto han debido ver en la figura de la accesión, ¿no ve? Es decir, en la figura también sí, de la accesión, ¿se acuerdan, no? En la accesión de bienes inmuebles, ustedes han debido ver que si alguien construye con materiales ajenos, hay ciertas reglas, ¿se acuerdan de eso, no? Entonces, para evitar que se realicen mayores construcciones, también puedes decirle, señor juez, para precautelar que la decisión sea
sea la que se pide, entonces pido que también se prohíba a la otra parte a realizar innovaciones. Si se dan cuenta, entonces el proceso cautelar lo que busca es que la sentencia tenga efectividad posteriormente. Son procesos que van a buscar aquello, entonces. Cautelar el cumplimiento de una decisión, de una futura decisión. En materia penal igual han debido ver, ¿no? Las medidas cautelares. En realidad hay una teoría general de las medidas cautelares que ya la van a ver con posterioridad seguramente. Tenemos además dentro de los procesos establecidos en el derecho civil los procesos de conocimiento. ¿Por qué se llaman procesos de conocimiento? Porque el juez sí ingresa a conocer el conflicto como tal, la controversia. Hay otros procesos en los cuales el juez no necesariamente va a conocer la controversia, simplemente va a ver que hay un título válido y va a decir, tú si le debes, entonces ya procedamos a vender la casa para que tú cobres. ¿Me entienden la diferencia? En el proceso de conocimiento, en cambio, el juez sí va a ver, va a valorar todos los elementos probatorios, va a ver eso que nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión, ¿no? Es decir, ese debate entre abogados, etcétera. En los procesos de conocimiento tenemos los procesos ordinarios, los procesos extraordinarios y los procesos monitorios. Los procesos ordinarios van a ser aquellos que tienen procedimientos más largos. Las partes tienen oportunidad de un amplio debate jurídico, tienen todos los medios probatorios, es decir, no está restringido a medios probatorios, y además proceden los casos en los que no exista un procedimiento especial. Como vamos a ver, en los procesos extraordinarios tienen un procedimiento especial para ciertos tipos de procesos. Los procesos monitorios igual, los procesos ejecutivos y coactivos también. Se aplican solo en ciertos casos establecidos por ley. Cuando no están enumerados en estos procesos ciertas controversias, se resuelven en proceso ordinario. Por ejemplo, la nulidad de documentos, de escrituras públicas, la nulidad de contratos no tiene un procedimiento especial, entonces se resuelve en un proceso ordinario. La acción reivindicatoria tampoco. O sea, no hay un procedimiento especial establecido para la acción reivindicatoria que hemos visto, entonces se resuelve en proceso ordinario. La usucapión igual, el cumplimiento de obligaciones de dar, por ejemplo, se resuelven en proceso ordinario. El cumplimiento de prestaciones de dar, pero bajo ciertos requisitos que no se han cumplido, ¿no? Eso vamos a ver en un momento más. Los procesos extraordinarios ya tienen un proceso más corto, es decir, los plazos para las partes, etcétera, van a ser un poco más cortos. Aquí están los artículos en los que se encuentra cada uno de estos para que algún día, por curiosos, puedan revisar ustedes, ¿no? Se someten a un procedimiento más corto, más simple, más acelerado y se resuelve en una sola audiencia. El proceso ordinario tiene dos audiencias, una audiencia preliminar, se llama, y otra audiencia complementaria. El proceso extraordinario, en cambio, se resuelve en una sola audiencia y solo opera en los siguientes casos. En los interdictos que ustedes han estudiado, los interdictos se resuelven en proceso extraordinario. Interdicto de recuperar la posesión, interdicto de obra nueva perjudicial, interdicto de, ¿qué más tenemos? Interdicto de obra nueva perjudicial, interdicto de daño temido e interdicto de retener la posesión, ¿no? Estos interdictos proceden entonces en proceso extraordinario. Y el desalojo de vivienda, ¿ya? El desalojo en otros regímenes, es decir, de tiendas, de locales comerciales, no procede en proceso extraordinario. En proceso extraordinario únicamente los interdictos y el desalojo de vivienda. El desalojo de vivienda no es lo mismo, por si acaso, que la acción reivindicatoria. Eso van a ver igual en su momento. El desalojo de vivienda se da en casos de contratos de arrendamiento. Lo van a analizar cuando vean la materia de contratos. Pues, tenemos además los procesos monitorios. Los procesos monitorios son aquellos en los cuales la parte demandante tiene un título o documento válido en el cual el juez no puede dudar de él, ¿ya? Y simplemente dispone una sentencia inmediata. Se llama una sentencia inicial. Y posteriormente, después de, es decir, si se dan cuenta, en el proceso ordinario hay dos audiencias, ¿no? En las que se van realizando diferentes actos. En el proceso extraordinario hay una audiencia y al final el juez emite una sentencia. Pero en el proceso monitorio se le presenta al juez los documentos, se le presenta la demanda y el juez inmediatamente emite una sentencia inicial.
y le cita al demandado, le notifica al demandado con esta, lo anoticia, diríamos, al demandado con esta sentencia para decirle defiéndete. Y le va a dar, y van a ver ya los mecanismos, ¿no? En los monitorios está el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo para cobrar montos de dinero. Y el proceso ejecutivo solo va a proceder cuando el título es ejecutivo. Y el Código Civil nos da un listado de qué documentos pueden constituirse en título ejecutivo. ¿Ya? Eso pueden revisarlo igual. Como les digo, yo aquí les estoy dando una pauta general para que cuando nosotros hablemos de proceso ejecutivo, etcétera, ya sepan ustedes a qué nos referimos. Por ejemplo, nosotros cuando hemos analizado la cesión de bienes judicial, cuando hemos visto el concurso necesario, hemos visto que el acreedor puede iniciarlo cuando hay 3 procesos ejecutivos, ¿no? A esto nos estamos refiriendo. Finalmente tenemos los procesos de ejecución. Bueno, no finalmente, en realidad todavía nos falta otros 2 tipos de procesos. El proceso de ejecución va a referirse a un nuevo proceso para ejecutar las sentencias, en primer lugar, para ejecutar prestaciones de dar, hacer y no hacer. Una vez que se ha terminado con la sentencia, chicos, en los procesos que hemos visto, cuando ya hay una sentencia que no puede ser modificada, una sentencia que en derecho se llama la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que por tanto ya no es inmutable, inmodificable, se pasa al proceso ejecutivo. Es decir, es el proceso en el cual se va a buscar que se cumpla la sentencia que ha determinado el juez. El juez en sentencia va a decir, ya, que se le pague los 10,000 bolivianos que se le debe. O que este carpintero le entregue la mesa de, qué sé yo, de esa madera fina que tenía que realizárselo. O que este escultor le entregue la escultura que tenía que hacer. O que este grupo de cumbia cumpla con las 2 horas que tenía que tocar. ¿No ven? El juez dispone. Y posteriormente viene un proceso aparte que es la ejecución. ¿Ya? Algunos piensan que es parte del mismo juicio, no es todo el juicio, no. La ejecución es una parte que ha llegado a tener tal trascendencia que ya tiene un proceso propio, ¿no? Eso ya van a ver en procesal civil. Entonces se ejecutan las prestaciones de dar, hacer y no hacer que se establecen en la sentencia que pone fin al proceso. También tenemos los procesos coactivos, ¿no? En los cuales la ejecución es inmediata. Esto se da en préstamos bancarios, por ejemplo, y son más rápidos y efectivos. Se cortan totalmente los plazos, ¿no? 5 días ya son para responder, entonces son mínimos los plazos. Y en el proceso coactivo hay ciertos requisitos, ¿no? Garantía hipotecaria y que se renuncie a los trámites del proceso ejecutivo. Eso ya les he explicado también en alguna anterior clase. Además tenemos... Doctor, y cuando hablamos de estafa, cuando hablamos de... Una vez entonces que hemos visto la diferencia entre los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, podemos distinguir además en nuestro Código Procesal Civil los procesos concursales. Ya hemos visto que es un proceso concursal, ¿no? La palabra concurso, nos dice Osvaldo Alfredo Gossaini, viene del verbo concurrir. Y nosotros hemos visto cuándo opera, ¿no? En la cesión de bienes que realiza el deudor. Y tiene un proceso propio que es el proceso concursal. En el caso que nos ocupa el proceso concursal judicial, serán los acreedores de un sujeto al que también se denomina causante, nos dice, ¿no? Quienes van a concurrir a hacer valer sus derechos. Concurren todos los acreedores, hemos visto lo de la junta de acreedores, hemos visto el procedimiento, ¿no? Ese es el proceso concursal. Finalmente tenemos los procesos voluntarios. El objeto del proceso voluntario, nos dice Lino Enrique Palacio, es una petición que no es contenciosa, es decir, que no, sobre la cual no hay problema, no hay conflicto, o sea, no hay conflicto de intereses. Es un acto en virtud del cual se reclama ante un órgano judicial y en interés propio del peticionario la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica. ¿Se acuerdan qué tipo de proceso está dentro de los voluntarios, de los que hemos estudiado? ¿Se acuerdan o no? A ver, vamos haciendo gestos. Creo que nadie se acuerda. La oferta de pago y consignación es un proceso voluntario. No hay problema, o sea, no hay conflicto como tal. Estamos ante un acreedor, digo, un deudor que le está diciendo, señor juez, quiero pagarle a mi acreedor.
Entonces, si el acreedor no se presenta y demás situaciones, sencillamente se da por consignada la deuda y va a generarse efectos liberatorios. Pero puede suceder que el acreedor se niegue y ahí recién estamos ante, ante un proceso que ya es contencioso, es decir, donde hay conflicto de intereses y cuando hay conflicto de intereses se va al proceso ordinario, ¿no? De esta manera, exacto, no es la dación en pago, perdón, es la cesión de bienes, en la que la cesión de bienes está en el proceso concursal. No, la dación en pago no es un proceso voluntario, porque no se llega ante el juez, es simplemente un acuerdo entre, entre, el, entre el deudor y el acreedor para que puedan entregar una cosa diferente a la que se debía, ¿no? En la dación en pago no hay proceso. Digo, en la dación en pago no hay proceso. En la cesión de bienes estamos ante un proceso concursal, como habíamos estudiado, y dentro de los procesos voluntarios encontramos, como habíamos dicho, la oferta de pago y consignación. Simplemente se le pide al juez una petición sobre la cual no hay conflicto y el juez tendrá que reconocerla. Ejemplo, ustedes han visto en la materia de personas la declaración de fallecimiento presunto. ¿No ve? La ausencia, la declaración de ausencia. Y eso se hace en vía voluntaria. Es decir, se va donde el juez, no hay conflicto alguno, sencillamente se le pide algo y el juez le define la situación jurídica. Habiendo realizado estas aclaraciones de manera muy básica, sin querer obviamente ingresar al análisis más exhaustivo que implica el derecho procesal civil, que van a estudiarlo en un futuro, ya podemos ingresar a las limitaciones al cumplimiento forzado de las obligaciones, ¿no? ¿Cómo es que se tienen que cumplir en vía judicial una vez que se obliga a cumplir al acreedor mediante la ejecución? Hemos visto, ¿no? ¿Qué es la ejecución? Mediante la ejecución, ¿cómo es que se le puede exigir al deudor a cumplir la prestación? Según sean prestaciones de dar, de hacer o de no hacer, ¿no? Y tenemos todavía mucho que resolver, mucho que estudiar cuando vamos a estudiar también este tema de las astrans, ¿no? Y vamos a ver algunos otros conceptos importantes. Y nos toca todavía revisar la mora y muchas cosas más. De esta manera, entonces, terminamos la grabación del día.